En medio de la pandemia, de las noticias, de la vacuna, del desarrollo logístico que esto va a implicar, se nos están olvidando otras cosas que están pasando en el mundo y que son importantísimas porque representan parte de nuestra realidad y representan también oportunidades y cómo está cambiando el cuadro, la tecnología. El día de hoy quiero entrar y recuperar el tema de la 5G. Hace algunos días estuvimos haciendo un comparativo con un experto. Hoy queremos traer un estudio muy interesante de la GSMA que representa a los operadores también en todo el mundo y bueno, que es muy conocida justo por esta feria que debió ser suspendida este año y que ya tiene para el próximo año pues una fecha, esta convención de telefonía móvil allá en Barcelona. Pero el día de hoy quiero hablar de cómo se ve Latinoamérica, de lo que reporta este estudio, de esa fotografía que nos trae, y le agradezco muchísimo a Alejandro Adamovich que nos acompaña esta mañana. Él es director de Tecnología y Estrategia para América Latina de esta organización GSMA. Estoy hablando de más de 750 operadores, 400 compañías que son parte de este ecosistema móvil. ¿Qué más describirías sobre esta organización? Bienvenido, Alejandro. Hola, buenos días, muchas gracias por invitarme. Y sí, podemos decir que GSMA trabaja básicamente en dos grandes rubros. Uno que tiene que ver con políticas públicas, con lo que es el advocacy, para fomentar el uso del móvil, que es un elemento de inclusión digital en todo el mundo y particularmente en Latinoamérica. Y por otro lado, que es a lo que yo me dedico, es a los nuevos servicios, a la evolución de la industria móvil de cara al 5G y a todo lo que tiene que ver con avances desde el lado de la tecnología. ¿Qué me dices de cómo se ve la región en términos de 5G? ¿En dónde estamos parados? Digo, las previsiones que ustedes hicieron, que son muy interesantes. Bueno, en términos de 5G, está empezando a haber movimientos interesantes finalmente en Latinoamérica. Ya el año pasado, Uruguay hizo el primer lanzamiento comercial. Este año, en el mes de julio, con pocos días de diferencia, 3 operadores brasileños anunciaron que están lanzando servicios 5G en algunas ciudades seleccionadas de Brasil, con una modalidad especial, que es un 5G inicial, que luego va a ir a su total disponibilidad luego de la licitación de espectro que va a ocurrir el año que viene. Otros países como Chile también anunciaron futuras licitaciones de espectro, la República Dominicana, Perú, en Colombia también se están haciendo algunas pruebas ya precomerciales en algunas ciudades también. Hay varios operadores que ya están demostrando no solamente la velocidad, sino la aplicación, ¿no? Que es realmente lo principal que tiene 5G para aportar, sobre todo en algunas lo que llamamos verticales o ramas industriales, que en Latinoamérica son muy relevantes, como por ejemplo transporte, smart cities, todo lo que tiene que ver con petróleo, energía, agricultura, cosas muy relevantes a las economías de distintos países de la región. Claro, porque al final del día de lo que estamos hablando es del Internet de las cosas, es decir, la 5G y lo que potencia, que de lo que hay que hablar, que se pone muy interesante y se pone increíble, porque realmente es increíble hablar de eso. Ahora, yo estoy viendo las previsiones de la cantidad de conexiones 5G que ya están ustedes anticipando y estaríamos hablando de 15 millones de conexiones que se esperan para el año 2022. Por países, ¿hay alguno en particular que te preocupe en contraste con lo que estás hablando de los desarrollos que ya están ocurriendo en nuestra región, que se esté rezagando? No, no, más que preocuparme, por supuesto, siempre hay países que van a la vanguardia, en este caso, bueno, Brasil, Chile, Colombia, creo que van a ser los países que van a ir por adelante. No, particularmente no veo una preocupación, sino más bien una oportunidad, una enorme oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado con la pandemia y tal vez la única cosa que podríamos sacar como positiva del COVID desde el punto de vista de la tecnología es que nos obligó a todos, a empresas y a personas, a abrazar la transformación digital. Llevamos más de 10, 12 años hablando de transformación digital y sin embargo tuvo que venir un virus que en cuestión de pocos días o pocas semanas nos obligó, en el buen sentido de la palabra, a abrazar tecnología de una manera Claro, mucho más acelerada. Y claro. 5G viene en este momento. 5G va a hacer algo que vamos a tener en la mano en Latinoamérica cuando pasemos a la nueva normalidad, sea cual fuere. Entonces, ahí hay una verdadera oportunidad para Latinoamérica
de pegar un salto de productividad en las industrias. Recordemos que 5G, porque 15 millones puede no sonar mucho en una región que tiene ya más de 430 millones de personas conectadas. Estamos hablando de, principalmente para los primeros años, conexiones industriales, como tú decías, Claro. cosas, máquinas, dispositivos industriales. Eso lo hace muy, muy relevante a la hora de analizar el impacto económico que puede tener 5G. Sin lugar a dudas, y esta sería, digamos que el salto que nos ha costado dar desde hace tanto tiempo para mejorar esos niveles de productividad que tan bajos han estado desde hace tanto tiempo y que ha sido una de las fallas estructurales de nuestras economías, el bajo nivel de productividad. Esta tecnología, adoptándola, podría acelerar las cosas mucho más en beneficio, por supuesto que de empresas, trabajadores, economías. Ahora, ustedes están hablando también de algo que ya estamos viendo acelerar y es el tema de las fintech. Y a mí me interesa muchísimo que me comentes lo que estás viendo en términos de 5G y fintech. Bueno, fintech realmente está ocurriendo, digamos, una explosión del ecosistema en muchos países. Brasil, Argentina, Colombia, está viendo una cantidad de nuevas aplicaciones, de nuevos usos de fintech, que es muy relevante, sobre todo porque en nuestros países también la gente tiene bajo nivel de bancarización. Si sumamos smartphones en poder de las personas, más la oportunidad desde el punto de vista de negocio, por supuesto, que ve un emprendedor, ¿no? Bueno, un emprendedor siempre ve un mercado no satisfecho. Eso hace que en países, como te decía, Colombia, Brasil, Argentina, esté generando un ecosistema muy vibrante. Por supuesto, hay temas que tienen que ver con fomento y regulación, ¿no?, de la fintech. Bueno, y tiene que ver también con una población joven que abraza también estas tecnologías Claro. sin temores y se entrega, digamos, a utilizar estos productos bancarios, que tal vez las personas un poco más grandes tienen un poquito más De de reticencia, dudas. claro. Claro, entonces la verdad que ahí hay una verdadera oportunidad y muchas startups lo están aprovechando y ya te digo, estamos viendo muchísima actividad en el rubro y vamos a ver mucho más. 5G aporta algunas novedades respecto de FinTech, pero realmente, sobre todo que tienen que ver con algunas facilidades para la inteligencia artificial, para la seguridad de las conexiones, en ese sentido es más robusto, pero fíjate que esto está ocurriendo ya en un momento donde todavía no tenemos 5G en forma masiva, así que Por cuando supuesto. tengamos 5G seguramente veremos un nuevo salto, otra vez una nueva generación de fintech todavía aún más avanzada. Y aquí de lo que se trata al final del día de la tecnología yo subrayaría el tema de la experiencia en el trabajo, la experiencia en nuestra vida como consumidores, la experiencia en términos de salud, en términos de información al final. En el caso de las fintech, el reporte de ustedes habla de que la adopción de smartphones alcanzará el 72% en 2020 y 80% para 2025. Y ahí es en donde estás hablando tú del auge de las fintech y de la bancarización. Otro dato que llama la atención muchísimo es cerca del 93% de la población ya tiene cobertura de red de banda ancha móvil, lo que refleja las inversiones que se han realizado en la última década. 57% de la población casi, es decir, 360 millones de personas, no es nada desdeñable, están conectadas o estarán a fines de este mismo año. Ustedes también hacen, y para cerrar quisiera pedirte que me enumeres cuáles son las recomendaciones que están ustedes haciéndole a las autoridades para que esto se desarrolle con, digamos que el entorno, el ecosistema, con la mayor facilidad, con la mayor cantidad de beneficios para los usuarios y con la mayor cantidad de certidumbre para los operadores. Bueno, voy a empezar por lo último, certidumbre. Estamos en una industria que es de capital intensivo. Eh, si midiésemos la producción de la industria, que es el tráfico, la cantidad de gigabytes que las redes pueden entregar a los usuarios, estamos hablando de una industria que crece entre el 40 y el 60% en distintos países. No hay ninguna industria que pueda crecer, que crezca a ese ritmo normalmente, sobre todo cuando es necesario inversiones en equipamiento y en antenas para poder satisfacer esa demanda. Nosotros lo que recomendamos siempre a las autoridades es que fomenten el uso del uso de las infraestructuras, que fomenten digamos, la agilización de permisos para instalar antenas, que cuando hablamos de espectro, que es uno de los recursos, el recurso más importante de la red móvil, que es básicamente la autopista
que va desde la antena hasta el dispositivo del usuario, ese espectro sea ofrecido en condiciones económicas razonables, porque estas inversiones tan intensivas, un operador típico invierte entre el 15 y el 18% de su ingreso bruto por año para mantener esta demanda. Entonces, eso demanda un plan de negocio de mediano y largo plazo. La certidumbre es fundamental. Por el lado de fomentar la adopción, tú decías la cantidad de usuarios conectados, el informe también dice que proyectamos 80 millones de nuevos usuarios de Internet móvil en los próximos 5 años, conectar 80 millones de personas que en la mayoría ya están bajo cobertura de Internet móvil, o sea, el 93% está cubierto, con lo cual no es un tema hoy de cobertura, pero sí es un tema de asequibilidad, de que el dispositivo más el servicio tenga un costo que la gente lo pueda pagar. En Latinoamérica, lamentablemente, todavía tenemos una cantidad importante de población con bajos ingresos, con bajos recursos. Fomentar el uso de la compra de dispositivos, trabajar sobre aspectos fiscales para reducir un poco la carga tributaria y que el servicio, en definitiva, sea más asequible para las personas. Esto no es para los operadores. Los operadores son, en este caso, intermediarios entre las posibilidades de tecnología y la adopción. Esas son algunas de nuestras recomendaciones para las autoridades en los países y realmente, bueno, en muchos casos donde está probado que donde este tipo de medidas se toman, hay mayor penetración y, en definitiva, mayor bienestar para la población, que de eso se trata. Exactamente, de eso se trata y yo sé que las agendas están muy metidas en los temas del momento que son la pandemia, la vacuna, etcétera, pero estas otras rutas siguen caminando, muchos gobiernos lo están demostrando así y nosotros como consumidores y como ciudadanos también tendríamos que estar mandando el mensaje de que lo estamos esperando ocurrir y que eso es parte de las soluciones a nuestro desarrollo. Te agradezco muchísimo, Alejandro, este contacto, invitarte a que regreses en cuanto tengas más información que compartirle a nuestra audiencia y te deseamos un muy buen día. Muchísimas gracias y siempre a disposición, lo que podamos ayudar, siempre disponible. Muchas Ahí gracias. tienen ustedes Alejandro Adamovich de GSMA.